Libro, Obras escogidas de Orígenes. Escrito por Alfonso Ropero. Libro 4. Capítulo 1. Séptima parte. El Espíritu Santo y la interpretación bíblica. Siendo este el estado del caso, bosquejaremos a modo de la ilustración y modelo que nos puede ocurrir respecto a la manera en la que la Santa Escritura debe ser entendida sobre estos puntos. En primer lugar hay que indicar que el objeto del Espíritu Santo, que por la providencia y voluntad de Dios, mediante el poder del Verbo unigénito, que estaba en el principio con Dios, iluminó a los ministros de la verdad, los profetas y apóstoles, para que entendieran los misterios inefables de aquellas cosas o causas que ocurren entre los hombres, o que conciernen a los hombres. Por hombres, me refiero a las almas que son colocadas en cuerpos que, respecto a aquellos misterios que son conocidos por ellas, y revelados por Cristo, como si fueran una especie de transacciones humanas, o la transmisión de ciertas observancias y prescripciones legales, descritas por ellos en sentido figurado, para que nadie que viera estas exposiciones pudiera pisotearlas bajo sus pies, sino que aquel que se dedicara con toda castidad, moderación y vigilancia a los estudios de esta clase, pudiera ser capaz por este medio de trazar el significado del Espíritu de Dios, que quizás está enterrado profundamente, y el contexto, que puede señalar en otra dirección que el uso ordinario del lenguaje podría indicar. De este modo él podría hacerse partícipe del conocimiento del Espíritu y del consejo divino, porque el alma no puede llegar a la perfección del conocimiento, sino por la inspiración de la verdad y de la sabiduría divina. En consecuencia, es de Dios, esto es, del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, que estos hombres, llenos del Espíritu Divino, principalmente tratan. Entonces los misterios que se relacionan con el Hijo de Dios, como el Verbo se hizo carne, y porque descendió hasta asumir la forma de un siervo, son el tema de explicación de aquellas personas que están llenas del Espíritu Divino. Después se sigue necesariamente que ellos debían instruir a los mortales por la enseñanza divina, en cuanto a las criaturas racionales, a las del cielo y a las más felices de la tierra, y también explicar las diferencias entre las almas y el origen de esas diferencias, y entonces decir lo que es este mundo, y por qué fue creado, de dónde procede la gran y terrible maldad que se extiende sobre la tierra. Si esta maldad se encuentra en esta tierra solamente, o en otros sitios, es un punto que necesitamos aprender de la enseñanza divina. Ya que fue la intención del Espíritu Santo iluminar a aquellos ministros santos de la verdad en lo que concierne a estos y otros temas similares. En segundo lugar, el objeto tenido en mente, por amor a aquellos que eran incapaces de soportar la fatiga de investigar asuntos tan importantes, fue envolver y ocultar la doctrina que se relaciona con los sujetos antes mencionados en lenguaje ordinario, bajo la capa de alguna historia y narración de cosas visibles. Allí, por tanto, se introduce la narración de la creación visible, y de la creación y formación del primer hombre, después el descendiente que le siguió en sucesión, y algunas acciones hechas por los buenos entre su posteridad, también se relatan ciertos crímenes cometidos por ellos en cuanto humanos, y después también se relatan ciertos hechos impúdicos y malvados de los pecadores e impíos. Y lo que es más notable, por la historia de las guerras, de los vencedores y de los vencidos, son dados a conocer ciertos misterios inefables a los que saben cómo investigar las declaraciones de esa clase. Y más maravilloso todavía, las leyes de la verdad son predichas según la legislación escrita, cada una de las cuales es tejida por el arte divino de la sabiduría, como una especie de cubierta y velo de verdades espirituales. Y esto es lo que hemos llamado, el cuerpo, de la Escritura, para que también, de este modo, lo que hemos llamado la capa o cubierta de la letra, tejida por el arte de la sabiduría, pudiera ser capaz de edificar y beneficiar a muchos, cuando otros no sacarían ninguna ventaja. El misterio oculto en las narraciones históricas y legislativas. Pero si la utilidad de la legislación y la secuencia y belleza de la historia fueran universalmente evidentes por sí, nosotros seguramente no creeríamos que se puede entender otra cosa en la Escritura excepto lo que es obvio, aquello que se indica en la superficie. Por esta razón, la sabiduría divina ha dispuesto la introducción de ciertos escollos o interrupciones al significado histórico, como son ciertas imposibilidades y ofensas en medio de la ley y de la narración, para que de este modo la misma interrupción de la narración, como por la interposición de un cerrojo, presentara un obstáculo al lector, por el cual pudiera negarse a reconocer el camino que conduce al significado ordinario de la letra, y siendo así excluido y quitado de él, nosotros pudiéramos recordar el principio de otro camino, para que, entrando en un camino estrecho, como indigno de Dios según la letra, y pasando a un camino más alto y más sublime, pudiéramos abrir la inmensa anchura de la sabiduría divina. Sin embargo, no debe pasarnos desapercibido que el objeto principal del Espíritu Santo es conservar la coherencia del significado espiritual, sea en aquellas cosas que deberían ser hechas o en las que ya han sido realizadas,
si él encuentra en algún lugar que esos eventos pasados, según la historia, pueden ser adaptados a un significado espiritual, él compuso una textura de ambas clases en un estilo de narración, siempre velando el significado oculto más profundamente, pero donde la narrativa histórica no podía hacerse apropiada a la coherencia espiritual, o significado místico, de los acontecimientos. A veces él insertó ciertas cosas que no tuvieron lugar, o que no pudieron tenerlo, o que podrían haber pasado pero no pasaron. A veces interpoló unas pocas palabras, que, tomadas en su aceptación literal, o significado corporal, parecen incapaces de contener la verdad, y a veces un número más grande. Encontramos con frecuencia una práctica similar en las partes legislativas, donde hay muchas cosas evidentemente útiles entre los preceptos corporales, y a veces un gran número en el cual ningún principio de utilidad es perceptible, y también hasta cosas que se juzgan como imposibilidades. Ahora bien, todo esto, como hemos comentado, ha sido hecho por el Espíritu Santo para que viendo aquellos acontecimientos que están en la superficie que no pueden ser ni verdaderos, ni útiles, podamos ser conducidos a la investigación de la verdad que está oculta más profundamente, a la averiguación de un significado digno de Dios en aquellas escrituras que creemos que están inspiradas por Él. Si este episodio ha sido de bendición para tu vida, por favor, no dudes en dejarnos un comentario mencionando desde dónde nos escuchás, y cómo ha sido de bendición para ti. Los testimonios de nuestros seguidores nos sirven de aliento en soporte bíblico para seguir produciendo episodios como el que escuchaste. Que Dios te bendiga.